Allí está Jorge Meléndez. Buenas tardes, Jorge. Hola Julio, buenas tardes a Salvador y a la audiencia. Gracias. Salvador Frausto, que hoy sí está tocado adecuadamente para el frío que me imagino que está en la Ciudad de México. Salvador. Sí, está Así es, canijo. Julio, preparado para el frío del día y además para conversar en esta mesa, que estoy muy contento de participar otra vez contigo, Julio, y con Jorge. Y bueno, pues qué interesante lo que acabamos de escuchar de nuestras colegas Laura y Vania sobre el asesinato de nuestra colega periodista en Tijuana. Sí. Un saludo al auditorio. Gracias, Salvador. Pues sí, es un tema que creo que necesitamos informar y señalar. Jorge Meléndez, ¿qué opinas sobre este tema del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana? Pues creo que las compañeras que yo también estaba escuchando tienen toda la razón. Es decir, no sé cómo el señor presidente dice, hay que esperar, Jaime Bonilla. Sí supimos que Lourdes Maldonado fue a una mañanera, denunció el hecho, siguió todo el procedimiento, ganó al señor Bonilla, y demás, pues yo creo que hay que investigar al señor Bonilla, que ha resultado muy prepotente, no solamente en sus dichos, sino en sus hechos. Uh-huh. El día que tú y yo estuvimos en el club de periodistas, yo dije entonces que el mecanismo no servía para maldita cosa. Y de repente, compañeros nuestros, me tundieron diciendo que, pues, que esperara, que el mecanismo no servía, que el señor Encinas, subsecretario de Gobernación, iba a hacer una serie de foros para darle al mecanismo una mayor profundidad, para ligarlo con las fiscalías de los estados, para hacer y deshacer. Bueno, pues ya hubo el 17 y el 18 un foro en la Ciudad de México y los mismos que me criticaron dicen que el foro fue un verdadero fracaso, ya que llegaron pocos periodistas ahí. Pues yo no sé por qué, pero a mí ni siquiera se me invitó a ese foro. Yo que investigué el asunto del asesinato de Manuel Buendía y llevamos el caso hasta que detuvieron a José Antonio Zorrilla Pérez, y yo dije crípticamente entonces no se podía hablar ni del presidente, ni del secretario de Gobernación, ni de otras cosas, pero yo escribí en el periódico Excelsior que a lo mejor esa detención de Zorrilla Pérez era una bola que podía derribar varios pinos, señalando que el posible personaje que mandó ejecutar a Manuel Buendía estaba en Los Pinos, porque no hay que olvidar que Buendía había señalado que Miguel de la Madrid se había enriquecido desde antes de ser presidente. Uh-huh. Luego hasta compró la casa de El León Rojo en Coyoacán, que es hasta ridículo. A un condominio que hicieron enfrente le tuvieron que poner ahí una serie de cuestiones para que no vieran la casota de Miguel de la Madrid en Coyoacán. Después supe que el señor Miguel Barbosa la había adquirido, quién sabe, yo no tengo esa precisión, pero pues pasan de un lado para otro las casas, lujosísimas, importantísimas y demás, pero lo que sí sabemos es que del 99% de impunidad que había en el asesinato de periodistas, hemos bajado al 98%. Uh-huh. O sea que no sucede prácticamente nada. Pongo dos casos que yo he seguido puntualmente, el de Regina Martínez y el de Rubén Espinosa, donde las investigaciones han sido más fallidas de lo que cualquier medicamento banal es para
el COVID. Y entonces vemos que asesinatos van, asesinatos vienen, se menciona a X o Z personaje, se dice que las cosas van por ahí y demás. Ya dijeron nuestras compañeras, a veces están ligados los grupos criminales con las policías. Y entonces, pues, ¿cómo te vas a fiar tú de un botón de pánico que a veces ni sirve? Lo han dicho varios compañeros, mi botón no funciona, se le agotaron las pilas o no sirve para nada, pero además, si sirvieran, pues llamas a un policía que está de acuerdo con otro malandro para que el asunto no sepa o para que lleguen a ti a asesinarte. El caso más reciente de Lourdes es, bueno, le ganó ella la demanda al señor Bonilla. Sí, Y entonces resulta que después de 9 años de estar luchando, le ganan la demanda y la matan de repente y dicen que no es un personaje, sino varios. Bueno, pues puede ser uno, varios, o los que sean, pero la realidad es que la impunidad sigue. Mientras haya corrupción e impunidad, creo que los periodistas, y dicen bien las compañeras, yo fui, junto con Elías Chávez y otros compañeros, los que propusimos el salario mínimo profesional a los periodistas, que se acordó 4 salarios mínimos, etcétera, pero eso no resuelve el problema. Dicen bien las compañeras, tú estás en los estados y te pagan 100 pesos por fotografía o por nota, y en Guerrero pagaban antes 25 pesos. ¿Y cómo puedes vivir? Y después se espantan. Es que este no era periodista, era taxista, era taquero. Pues sí, si no vives de ser periodista, pues le tienes que volver taquero o tortero o taxista o lo que sea. Es un horror lo que vivimos. Gracias, Jorge. Salvador Frausto, el tema en general de lo sucedido con la periodista Lourdes Maldonado, y en particular te pediría, no es que estemos aquí en funciones de agencia del Ministerio Público, pero ¿cuál es el contexto en Baja California, una entidad donde durante 30 años gobernó el Partido Acción Nacional, entró Morena a romper esa historia panista, entró Jaime Bonilla, y tengo la impresión de que muchas cosas se descompusieron allá. Es decir, sin que estemos haciendo un señalamiento de él en términos judiciales, pero ¿cuál ha sido el papel de Jaime Bonilla, si es que lo consideras así, en la descomposición de esa entidad, Salvador? Claro, sí, pues como bien lo mencionas, pues es un estado gobernado por el PAN durante muchísimos años. Llega Bonilla a gobernar y se rompen los ciertos acuerdos políticos y de funcionamiento y de relaciones, no solo entre los poderes políticos, sino también con el crimen organizado, con los medios de comunicación, y esos movimientos están pagándola, como estamos viendo, muchos periodistas que se han visto agredidos, se han visto amenazados y asesinados, 2 en una semana, Julio, en el caso de la compañera Lourdes Maldonado, pero hace una semana Margarito Esquivel pues también perdió la vida. Martínez. ¿Perdón? Margarito Martínez. Martínez, perdón, perdió la vida también en un atentado, y sí, vemos ahí la acusación que hace Lourdes contra Jaime Bonilla, la demanda laboral que sostuvo frente al exgobernador y pues su presencia llegando a la mañanera con el presidente López Obrador a pedir protección, a pedir ayuda, y sí, se descompuso muchísimo, y según las quejas de los propios periodistas, pues Bonilla no proporcionó apoyo ni protección, desoyó las demandas de los reporteros locales y se sentía una gran incertidumbre e inseguridad en el estado. Eso pues tiene muy molestos, como vemos, a los reporteros no solo locales, sino también nacionales, de que no haya habido una reacción por parte del gobierno de Bonilla para proteger, y después del nuevo gobierno también de Morena, para tratar de proteger
a los periodistas de esta circunstancia. Y a mí me parece que hay una circunstancia ahí que tendría que resolverse pronto, que es el eterno problema que menciona Jorge, la impunidad, con niveles de 98-99% de impunidad en el caso del asesinato de periodistas. Mientras eso siga ocurriendo, cualquiera que sea el criminal, que muchas veces podría ser el crimen organizado, podría ser poderes políticos de las entidades o de los municipios quienes están asesinando a los periodistas en nuestro país, sea cual sea el responsable de estos crímenes, no hay castigo para los responsables. Entonces, hay banda abierta, es como si los periodistas lleváramos una diana en la espalda, mientras que dice, pues maten a estas personas, y nadie va a descubrir quiénes son, las investigaciones no van a llegar a fondo, no va a haber un responsable. Entonces, ese tema de la impunidad es un asunto que tendrá que resolverse de alguna manera, y me parece que otro asunto que retomaría de lo que dice Jorge es que ha habido muchísimos intentos por organizarnos los periodistas para poder reclamar al Estado o a los poderes que cesen estas violencias contra nuestro gremio. Sin embargo, no hemos sido exitosos, no hemos sido capaces de fijar una posición unida, fuerte, frente al poder federal, estatal y municipal, y porque no hemos sabido ir juntos los periodistas en lo individual, que ha habido muchas de estas reuniones y muchos de estos grupos en los que se han hecho planes para mejorar las condiciones y la seguridad de los periodistas, pero vamos de un lado los periodistas y de otro lado los grandes medios o los medios poderosos que han hecho manifestaciones, desplegados, también han alzado la voz en algunas ocasiones, pocas, pero en algunas ocasiones lo han hecho de manera organizada, pero no hemos sabido ir juntos los directivos y los dueños de los medios con los periodistas y plantarse frente al Estado a buscar una solución seria, digna, que termine con esto, porque el malestar y la inconformidad otra vez es muy grande, pero lo fue también con el asesinato de otros colegas, y se siguen acumulando estos tipos de asuntos, y yo recapitularía esas dos cosas. Hace falta que nos organicemos de una mejor manera para ponerle cara unida al Estado, para que nos haga caso de que debe garantizar el derecho a la sociedad a estar informados, a saber, a enterarse, por un lado, y por otro lado, pues eso que tenga la consecuencia de resolver los crímenes, de dar seguridad y de que los mecanismos de protección a periodistas, tanto nacional como estatales, funcionen verdaderamente, porque en el caso de los colegas que hemos visto ahora en Tijuana, pues los mecanismos de protección a periodistas no funcionaron, estaban en reposo, no se habían puesto de acuerdo, desde ahí un lío tremendo que dejó en el desamparo a periodistas que perdieron la vida, Julio. Bien, gracias, Salvador. Jorge Meléndez, cateterismo cardíaco al presidente López Obrador, quien elabora luego, ya de regreso a Palacio Nacional, su testamento político, y eso da pie a que opositores a él hablan de que quiere dejar una herencia e imponer por encima de la Constitución a un sucesor o algunas medidas por el estilo. ¿Qué opinas de todo este tema, Jorge? Pues lo que dicen esto, que quieren poner un sucesor, pues creo que hay que leer incluso a Jesús Silva Gerso Márquez en La Casa de la Contradicción, donde es un libro que zarandea bastante al López Obrador, pero que dice muy claramente este periodista, analista, investigador, pues que Morena va a ganar en 2024. ¿Por qué? Porque la oposición está cada vez peor. Acabamos de ver cómo el Movimiento Ciudadano nombra como candidato en Quintana Roo a un señor Palazuelos, que yo lo veo ahora sí que hasta en la sopa. Si uno vio los fabulosos encuentros de fútbol americano de la NFL, porque los 4 juegos estuvieron verdaderamente de alarido, sobre todo el último,
de los Jefes de Kansas City contra Buffalo, pues se encuentra a un anunciante de una casa de apuestas que de ganar, que yo lo dudo, sería el gobernador de Quintana Roo, un estado donde la situación del narcotráfico es verdaderamente desastrosa. Creo que los caricaturistas Hernández, por un lado, Rocha, por el otro, en la jornada, nos dan muy buena relación de cómo está el movimiento ciudadano, que es el único que realmente quiere hacer alguna oposición al López Obrador. Los demás, pues realmente están en la lona. El PAN cede candidatos aquí y allá. El PRI se enoja porque la señora Claudia se va a Barcelona y otro se va a República Dominicana. El PRD, pues ya no dice nada. Solamente es entrevistado uno de los Jesuses, Ortega, por Broso en Latinos, pero aquí en México ese partido, excepto algunas colaboraciones del señor Zambrano, que antes era el tragabalas y ahora es el tragabilis, pues no hay nada enfrente. Que puede dejar una herencia López Obrador, pues es clarísima, con todas sus contradicciones que está viviendo con Monreal y con otras personas. ¿Cuál será su testamento político? Él dice, bueno, pues lo sabrán ya que muera, pues no sé, nadie sabe, pero sí sabemos que si él sufre algún problema, ahí está el artículo 84 de la Constitución para que alguien lo supla. Yo creo que tampoco debe hacer tantos esfuerzos el señor López Obrador, porque dice, pues ya salí, agradezco a los doctores, uno civil, otro militar, a una enfermera de la costa de Guerrero que me atendieron, y voy a seguir con mis giras y con mis tamales de chipilín y mis gorditas y demás. O sea, va a las mismas. Yo creo que él debería de ser, para que todo mundo, no solamente su familia, estemos más tranquilos, porque si le sucede algo a López Obrador, México no solamente estará en el lío que estamos metidos, económica, social, política y de salud, sino en una situación más difícil. Yo creo que él debería de ser más cuidadoso con su salud, con el pueblo mexicano, y tratar de llevar, aunque ya dice que va a inaugurar algunas de sus obras, la cosa de manera más tranquila y con una dieta más balanceada. Pero que pues va a ser algo para que el sucesor sea de su equipo, de su partido, de sus quereres. Eso es indudable. Y no hay nadie en la oposición seria, analítica, que diga, pues no, se le va a oponer fulanito de tal, ni Lorenzo Córdoba, que era uno de los que se hablaba, ya está por los suelos, mucho menos aquellos que aspiraban como Gustavo de Hoyos y todos los otros señores que fueron saliendo, que ahora están verdaderamente de bajada. Yo creo que así están las cosas. Gracias, Jorge. Salvador Frausto, ¿qué opinas sobre este tema? Primero, de la hospitalización del presidente López Obrador, el cateterismo que le practicaron y el tema del testamento político. ¿Es un acto de responsabilidad política buscar que haya gobernabilidad en caso de que él muriera tal como él mismo lo plantea? ¿O es un acto abusivo que trata de imponer una sucesión, dicen sus adversarios, por encima del marco constitucional? ¿Qué opinas, Salvador? El tema de la salud del presidente pues siempre es un asunto importante, es un tema que hay que prestarle atención. Por supuesto, la Constitución tiene previsto qué hacer en caso de que falte el presidente. En el caso de, como ya estamos después del año 2 de gobierno, en los últimos 4 años de gobierno, pues lo que se prevé es que el secretario de Gobernación sería
el presidente provisional y tendría que llamar al Congreso para que se elija un presidente sustituto que termine el sexenio. Entonces, ahí cobra mucha relevancia en la figura del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, tabasqueño, igual que el presidente López Obrador, que le ha dado mucha fuerza, mucho poder, que si uno conversa con senadores de oposición, con gobernadores de oposición, está siendo bien visto por las fuerzas políticas en lo general, y él tendría una fuerza importante si ocurriera esa eventualidad. Eso es un asunto que hay que tener ahí. Pero también hay otros actores, es decir, el Congreso tendría gran papel en un segundo momento, y en estos momentos una de las figuras más fuertes en el Congreso mexicano es Ricardo Monreal, a quien pues el presidente López Obrador no quisiera ver, según se entiende a partir del análisis político de lo que ha dicho el presidente y de los pleitos que traen Monreal con cierta ala del morenismo, con el propio presidente, pues un testamento político yo lo veo más dirigido a que la sucesión se va a jugar dentro de los parámetros de la 4T, es decir, ante una oposición borrada, sin candidatos fijos, viendo las encuestas, si el presidente, como pues todo parecería indicar, termina su sexenio, pues de todas formas la sucesión se juega dentro del terreno de la 4T como el escenario más probable. Ahora bien, si el presidente faltara, también se juega dentro de la 4T, pero ya no hay ese gran fiel de la balanza que es el presidente de la República, y un presidente con tantos millones de votos, con tantos actores políticos y sociales que lo respaldan y que lo cuidan, me parece responsable que genere en obediencia al respeto a sus votantes, a los partidos y a las fuerzas políticas que lo llevaron al poder, a los actores que lo apoyan, una serie de directrices de cómo cree él que puede seguirse el proyecto de la Cuarta Transformación. Entonces, sí será muy interesante estar viendo cuál es más o menos el rumbo que él quiere. Es más o menos transparente porque lo que ha hecho durante su sexenio es lo que prometió en campaña, esas grandes obras, el Tren Maya, las refinerías, el aeropuerto, los programas sociales, todo este tipo de asuntos que son el eje rector del gobierno de López Obrador, seguramente estarían, digamos, dentro de su eje, pero no imaginamos que pueda decir yo prefiero a alguien en particular o que excluya a alguien, como hoy en su columna Ricardo Rafael recordaba el caso del testamento político de Lenin, ¿no? Que decía, bueno, que Stalin no lo tomen en cuenta, pero llega Stalin y dice, el que le haga caso al testamento político de Lenin es un traidor, ¿no? Entonces, hubo ahí una guerra política. Sin duda, el morenismo sin López Obrador sería distinto, pero un testamento político podría darle continuidad a el gobierno y a el rumbo que quiere seguir el presidente López Obrador ante esa eventualidad, ¿no? Pero sí es interesante, sobre todo porque la salud del presidente, pues, ha tenido algunos asuntos que atender, como estos asuntos que tienen que ver con el corazón, y bueno, pues ha estado enfermo dos veces de COVID. Entonces, sin duda es un asunto que me parece muy interesante estar analizando cuál sería el testamento político del presidente. Gracias, Salvador Frausto. Son las 3 de la tarde. Le pido a quienes nos acompañan en este programa que luego de esta mesa nos acompañen también, porque vamos a estar con el periodista José Ibarra, periodista en Tijuana y director del medio digital Siempre en la Noticia, quien nos va a dar la actualización de lo que hay sobre el tema del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado. Lo actual, lo que ha pasado en estas horas, en estos minutos, lo tendremos con José Ibarra en unos minutos más. Ya para cerrar, nos quedan como unos 3 minutitos para cada cual. Jorge Meléndez, en ese ejercicio del
del futurismo, Adán Augusto pareciera ser la pieza de mayor confianza del presidente para una eventualidad de que él no pudiera continuar con su trayecto como presidente de la República? Pues yo creo que sí, lo ha mostrado que ha sido un tipo abierto a escuchar a todo el mundo, ha tenido el tino de, pues, no exhibirse, no sobresalir demasiado, no hacer olas, al contrario, tratar de calmar incluso los pleitos internos que hay en cualquier sucesión presidencial. Y en efecto, Jorge, qué importante en la política mexicana no mostrarse demasiado para no generar celos ni que haya reflectores demasiado sobre esa persona. Exacto, sí, así es. Y así lo ha hecho Adán Augusto. A mí hasta me ha sorprendido, yo no lo conocía políticamente, y me ha dado una buena imagen porque ha tranquilizado las aguas, no se han sobresaltado. Vemos que todavía el asunto en el Senado con Cuitlagua García está presente, y bueno, pues ahí sigue la cuestión sin un sobresalto mayúsculo. Por lo tanto, yo creo que ha sido una revelación que nadie esperábamos, porque en efecto la señora Olga Sánchez ya estaba bastante vapuleada por muchos lugares. El señor Adán Augusto ha tenido el tino de hacer las cosas de manera tranquila, sin apresurarse, sin querer tener los reflectores de decir, pues ya recibí a los del PAN y ya resolvimos esto, aquello y lo demás, lo que hacían algunos secretarios de gobernación con el auspicio del presidente de la República. Por lo tanto, yo creo que es un hombre que supo elegir el presidente para calmar las aguas tan broncas que todavía están en el morenismo, en donde ojalá, de verdad, yo voy por ahí a una reunión de la señora Citlali Hernández para reactivar el morenismo en esto de la reforma eléctrica, que está muy candente por la visita de la Secretaría de Energía de Estados Unidos. Por lo tanto, ojalá la Morena tome su cauce y no sea un simple membrete más, como a veces quiere ser. Gracias, Jorge. Salvador Frausto, ya estamos en el final. Hay dos temas que me gustaría tratar contigo. Tú escoge uno, una especie de rebelión interna contra Monreal en el Senado, y dos, la pasarela de aspirantes a liderazgo sindical petrolero en la mañanera. El que tú quieras, Salvador. Gracias, O Julio. los dos, como O quieras. los dos. Le entro al de Monreal y el Senado. Me parece clave esa disputa porque Monreal, todo parece indicar que desde Palacio Nacional están enviando señales muy claras de marginar, disminuir, minar el poder de Ricardo Monreal, y en esta circunstancia está el gobernador de Veracruz en medio de esa disputa. Es decir, Monreal atacando al gobernador de Veracruz porque metió a la cárcel a un cercano colaborador de él por un presunto homicidio, a Claudia Sheinbaum apoyando a Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, pero también ahí vemos a los actores moviéndose y colocándose en algún espectro de esa guerra por el control por el Senado, y pues ya una rebelión de una buena cantidad de senadores, más o menos la mitad de los senadores de Morena, que el viernes van a tener un cónclave para decidir el rumbo que puede tener esa bancada en las siguientes semanas. ¿Cuál debe ser la posición? Pero ya vemos ahí disminuido, o por lo menos frente a una rebelión, el poder de Ricardo Monreal, que pues algunos vaticinan que terminará jugando más pronto que tarde en la cancha de la oposición. Pues vamos a ver cómo se mueven las cosas. Ya alguna vez
Monreal se separó del grupo del presidente cuando no fue favorecido para ser candidato a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México y le ganó Claudia Sheinbaum, hizo su berrinche, se alejó, pero después se reconcilió con el presidente y llegó a su escaño en el Senado. Entonces hay que seguir con mucha atención esto. Me parece que le están aventando la caballería pesada a Monreal, el presidente, Claudia Sheinbaum, la mitad de los senadores y una serie de actores políticos dentro de Morena que están jugando contra él, pero otros apoyándolo y jugando por mantener ahí una fuerza, ¿no? Ahí, por último, está también el caso de que no pudo impulsar candidatos a las gubernaturas. Monreal, particularmente en el caso de Quintana Roo, no pudo colocar a su candidata ni siquiera dentro del Movimiento Ciudadano, que terminaron poniendo ahí a Palazuelos. Pero bueno, pues hasta ahí, luego hablaremos del sindicato de Pemex. Bueno, tenemos muchos temas para la próxima ocasión. Jorge Meléndez, muchas gracias y buenas tardes, Jorge. Gracias a ti, Julio. Saludos a Salvador y a toda la audiencia. Espero que hoy no te hayan desmonetizado. Sí, desde tempranito, desde que estábamos hablando con Jacaranda Correa, hablando de este tema de Lourdes Maldonado, de inmediato nos desmonetizaron. O sea que ya no se puede hablar de nada. Pues no. Porque así está. Estos señores están peor que la censura en la época de Díaz Ordaz, ¿no? Pero bueno, ni hablar. Un abrazo, Julio. Abrazo, gracias, Salvador, y un saludo a la audiencia. Gracias, Jorge. Salvador Frausto, gracias y buenas tardes. Gracias, Julio. Gracias, Jorge. Gracias a la audiencia. Que estén muy bien. Buenas gracias semanas. a los dos. Hasta luego.